Bueno, bienvenido a todos. Sí, estamos transmitiendo en directo. ¿Cómo que no? Te lo dice ahí. 8 segundos, mira. Bueno, Bueno, somos muy novatos en esto del. sí, el Emisión en vivo. primer Pero vivo bueno. que hacemos. No sabemos mucho cómo funciona, pero bueno. Bueno, perfecto. Vamos a probar. Aparte sabemos también que el horario es malísimo. Sabemos que es un horario que nadie puede conectarse, Sí. y están todos trabajando. Pero fue un poco una excusa porque tampoco queremos que venga mucha gente. Igual ya lo van a ver después. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza hablar así en vivo. Nunca lo hicimos y la verdad nos da un poco de vergüenza. Así que, pero la realidad es que después lo vamos a dejar subido, así que lo van a poder ver si quieren. Pero ahí nos da menos vergüenza. Aunque qué bajón, porque no puedes editar nada, no estoy acostumbrada a no editar. No, esto va todo crudo, así que bueno, nada, sea lo que sea. Hoy entra gente, qué vergüenza. Hola. Hola los que entraron. ¿Quiénes entraron? Luqui. Ah, Luqui, hola Luqui, mi sobrino, te queremos un montón. Ay, no vi más, ¿quién más entró? ¿Cómo se llama? Algo artesanal, sí. No sé, es artesanal, pero no sé cómo ver a los que ya. ¿Cómo ves? Sí, porque se fue rápido. Acá digo yo. Ay, jaja, ahí se ríe. Pablo, hola Pablo. Muy amateur en bueno, esto. Juan, bueno, sí. Bueno, un poco la idea es contarle cómo nos. Pará, porque esto metímelo. ¿Se escucha bien? Pregunta, porque levantó un poco el viento ahora y no sabemos si se escucha bien. Y lo mismo tuvimos problemas con el tema de la señal. Queríamos hacer esto en medio de la montaña, ahí donde había un montón de nieve re lindo, pero no había señal. Y había mucho viento también. Así que tuvimos que volver, por eso se nos hizo más tarde. Está buenísimo. Ahí está. Sí, hola. Estamos leyendo. Bueno, vamos a contar que en este momento estamos cerca de las líneas. Nos metimos. En las líneas no se puede estar, está prohibido porque es propiedad privada y por un tema de seguridad y como no, la gente no puede, o sea, puedes cruzar por la ruta, porque la ruta es pública, o sea, de vialidad nacional, pero no podés quedarte en las montañas de las líneas. Claro. Porque pueden haber avalanchas y un montón de cuestiones. No están, Claro, como no abrió el centro de esquí. Claro, como el centro de esquí no está abierto, tampoco el mantenimiento de las pistas no lo hacen, va a haber avalanchas, todo el mantenimiento de seguridad. Entonces está cerrado. Pero lo que sí está abierto, sí, por donde se puede circular, es por la ruta. La 220, creo que la ruta que pasa por las leñas. Sí se puede caminar, está cubierta de nieve igual, bastantes partes, así que por eso nos trajimos la. Pero claro, dejamos la camioneta donde terminó el asfalto y donde empezó la nieve empezamos a caminar con las raquetas. Sí, claro, ahí estamos con el equipo, esto es. Acá igual no hay nieve, Estamos con la mochila. Sí, acá no hay nada, pero bueno. Podemos caminar con zapatillas por acá, pero más arriba sí te la toma nieve. Bueno, vamos a contarles un poco cómo hicimos para llegar hasta acá, más o menos. Ahí no leo porque refleja la luz, pero ahí quiero ver los mensajitos. Bueno, hola a todos. No puedo leer muy bien los mensajitos porque nos da el sol. Queremos contarles un poco cómo llegamos acá a poder estar en las leñas, cerca de las leñas, en el pozo. Pero miren qué lugar, ¿no? Increíble. Sí, les quería mostrar porque eso debe gustar ver esto. Ahí está. Sí, gracias. Bueno, ¿y dónde nos agarró la pandemia en su momento? ¿Cómo hicimos para ir zafando, entre comillas? Porque tampoco es que. Uy, no se escucha nada del viento. Ahí Sí. se lo puede leer. Vamos, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a irles contando mientras vamos caminando un poco más adelante porque ahí vamos a estar más reparados. Agarremos sí, nos vamos moviendo. Agarremos los bastones. Bueno, la historia es así. Bueno, yo yendo, les voy contando mientras tanto. Resulta que estábamos en Chile cuando explotó todo este tema de la pandemia. En ese momento nuestro plan era recorrer la carretera austral. ¿Qué? Ah, sí. Nuestro plan era recorrer la. Uy, Diego dice que no se escucha nada. Me acerco cada vez más al celular. Le voy hablando desde acá. Ahí hay más mensajes. A ver. Ay, qué bueno, qué lindo lo que nos dice. Ay, si fueron los mensajes, se van rápido. Se van, sí, quedan un instante y se van. ¿Se puede volver por acá? Igual tu voz. Bueno, vamos a un lugar más reparado. Somos un cero para entenderla. Sí. Ahí va mejor, bien, perfecto. Por ahí si lo hago así, lo hago tapita. Bueno, entonces. Ahí estamos, vamos leyendo, No contestamos tu Sí, lo voy a poner más así para abajo. Ahí me parece que el viento le va a dar menos, pero lo voy a tapar en el cuerpo. Así.
Claro, viene justo. Bueno. Gira el dispositivo, me dice, me cago. No, pues no digo, la verdad es que no podemos bañar acá. ¿Qué? Ahí se escucha, dice lo que. Bueno. Ahí viene la racha. Yo creo que si salimos, pasamos esa loma. Vamos a entrar en la loma. Bueno, vamos a intentar buscar. Bueno, seguimos contando. Entonces estamos en Chile recorriendo la carretera austral. Me vengo más cerca, es más, vamos, llévalo vos. Llévalo ahí, vas andando mostrando y yo me vengo más cerca del celular. Estamos recorriendo la carretera austral cuando estalló el tema de la pandemia y nuestro plan era llegar hasta Ushuaia por Chile, pero claro, se suspendió todo el movimiento, digamos, turístico en Chile y en el mundo. Entonces tuvimos que, si bien estamos en una región bastante liberada, no había casos, el virus allá casi no existía. Pero bueno, la paranoia llegó bastante rápido a la zona y si bien pudimos viajar porque estaba liberado el turismo todavía en Chile, o sea, no había cuarentena obligatoria en Chile. Hasta que nos fuimos no hubo nunca cuarentena obligatoria, salvo en ciertas ciudades y regiones. Pero bueno, podíamos seguir viajando, así que aprovechamos y dijimos, seguimos viajando. Porque la realidad es que sabíamos que acá en Argentina habían cerrado todo y que ya no se podía ni salir de la casa. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos en Chile mientras podamos, que acá todavía hay que viajar y hay algo de libertad. Y sobre todo que estábamos en una región desolada del mundo, un lugar espectacular, uno de los lugares más lindos que conocí en mi vida. De paseta decir. Pero aparte de eso, no había caso porque estaba no llegaba gente. De hecho, apenas declarada la pandemia desapareció todo el turismo. Acá digo, para que no nos A ver, puede ser. Vamos a estar. Si se nos escucha, se escucha mejor. Mucho ruido, casi no se escucha, ¿verdad? Vamos acá. Sí, esto no lo teníamos previsto de que suba el viento. Estamos buscando a ver dónde no hay viento. Les pedimos perdón porque la verdad no teníamos previsto que subiera el viento, no había nada de viento. A ver acá. Hay menos viento, me parece. A ver ahí. Ahí se escucha un poco mejor. Bueno, sigue contando. Bueno, entonces, nada, nos quedamos en Chile al principio, porque se podía... Ay, me cansé. La altura, acá hay 2000 y pico de metros. Sepan. Bien, perfecto. Buenísimo. Perfecto, vamos a quedarnos acá quietos, que acá estamos como en un huequito. Estamos en Chile, ya lo dije como 15 veces, estamos en Chile. Bueno, seguimos en Chile nos quedamos en Chile recorriendo lo más que pudimos, porque allá se podía circular. El tema es que fue pasando el tiempo y a nosotros también se nos vencía el permiso de turismo en Chile. Ese fue uno de los motivos por los cuales tuvimos que volver a cruzar a Argentina. Sí, llegamos hasta los 3 meses y 10 días. Supusimos que por los 10 días de más no nos iban a decir nada porque no nos dejaron cruzar. Por la edad, dicen. La edad también, ¿eh? Ah, sí, tal cual, eso principalmente. No, se estaba poniendo medio hostil la cosa en Chile, entonces, y aparte en el sur no nos dejaban cruzar, teníamos que cruzar por Cristo Redentor, tuvimos que hacer como, ¿cuántos eran? 2000 y pico de kilómetros. Claro, en para realidad... llegar al cruce a Argentina. Nosotros cuando cruzamos a Chile cruzamos por Villa Langostura. Ya habíamos hecho, pero como 2000 kilómetros hacia el sur. No tanto. ¿No tanto? No tanto. ¿Un poquito menos? Sí, no me acuerdo. Pero bueno, no tanto. Varios kilómetros. Hola. Pero... Ahí viene mira nuestro amigo Jaime, ¿cómo estás? Grande, Jaime. Qué grande. Y el tema es que habían cerraron las fronteras. Entonces, si bien estábamos muy cerca, o sea, al punto de que llegamos en Chile, estábamos muy cerca de la frontera, no podíamos cruzar por Chile Chico, que era donde estábamos. La única frontera abierta, por lo menos para cruzar desde Chile, desde donde estábamos nosotros, era esta, la de Cristo Redentor, que es en Mendoza, justamente. Entonces, bueno, por lo que había comentado antes, se nos vencía el permiso por un tema que teníamos que mandar una carta muy importante. Ay, no, apreté algo sin querer. ¿Qué toca? Bueno, quería poder ver los mensajes, no los puedo ver, ahí se me van no, rápido. A ver si se escucha, dice. Bueno, los saludamos a todos, quiero porque me salté algunos mensajes y no quiero dejar de saludarlos. Ay, todos muchos conocidos, qué lindo. Lindo verlos por acá. Qué buena onda.
A ver, bueno, sigue contando, yo ya sí veo. Bueno, entonces teníamos que volver a Argentina por Mendoza, no nos quedaba alternativa. Encaramos para el paso, o sea, el paso de Cristo Redentor, los 2000 kilómetros hacia el norte, pero en el medio, allá en Chile, tuvimos algunas, Bien, Luqui. algunas complicaciones, como en todo viaje, se nos rompió la camioneta, tuvimos 15 días con el embrague que no... Sí, se nos rompió el embrague al lado en medio del de la lago. nada, en medio de la Sí. nada, lejos de cualquier pueblo. Era imposible enviar el repuesto a Argentina, en Chile no lo vendían. Ujú. Eso fue bastante tremendo. Bueno, igual nos lo tomamos bien porque estábamos en un lugar espectacular. La verdad que al lado Olvidate. de un lago, justo que desembocaba un río, en un lugar, un sueño. Así que nos quedamos ahí como 10 días intentando ver cómo reparar el embrague y se nos, ¿cómo se llama esto? Bueno, hasta que lo pudimos resolver. ¿Cómo hicimos? No, Con un montón hicimos- de ayuda de todo Sí. el grupo de MB, chicos, los amamos. Todo el grupo de Todo el MB que grupo nos de tiraron 180, cómo podía... Sí, ahí de WhatsApp. ahí hicimos una Nos especie ayudaron un de... montón, nuestro mecánico Marcelo también nos ayudó un Sí. montón. Bueno, Fede, el otro mecánico genio de MB, que todos nos dieron una mano tremenda y gracias a eso hacer- pudimos resolver, meter 3 cambios y con eso salir de ese lugar, porque estábamos metidos en un estacionamiento muy malo cuando se nos rompió el embrague. No era un estacionamiento, pero habíamos hecho unas maniobras y quedamos pegados a un río e imposible salir. Así que Dice pudimos que te saque los hacer... anteojos. Ah, Dice. bueno, ahora sí puedo, porque ahora no hay sol. ¿Qué hicimos los míos? ¿Los Me dejé? estaba matando el sol. Ah, me lo Ay, guardé. ¿lo viste? No. Ah. No, los tengo ahí. Me estaba matando el sol antes. Así que nos quedamos, ¿cómo se llama esto? Bueno, pudimos salir de este lugar después de 10 días, pero en estos 10 días encima se nos metió una laucha en la camioneta. Que algunos ya lo saben esta historia. Se metió una laucha Sí. a vivir en la camioneta porque, claro, cuando sacamos el fuelle del embrague, de la palanca de cambios para acceder al embrague, a la bombilla de embrague, quedó abierto un día, se ve, y se metió por ahí la laucha y quedó viviendo ahí adelante en la cabina. Lo tuvimos 5 días que no la podíamos sacar. Era tremendo, irse a dormir y escuchar que la laucha hacía... Sí, me estaba devorando el tablero por adentro, No, por mal. atrás, por los cables, ¿viste? No sabías qué se estaba comiendo. Por suerte no rompió nada, pero bueno, fue una lucha divertida la de la laucha. Y hasta que la pudimos atrapar con una botella de Gatorade, hicimos toda una trampa muy graciosa y la liberamos después del otro lado Sí. del puente. Así que, y una vez que, bueno, logramos Para que viene viento. meter 3 cambios para poder salir con la camioneta, llegamos al pueblito siguiente, que ahí logramos con un mecánico, Puerto Río. Puerto también. Guadal, Puerto un mecánico, un genio nos consiguió una piecita, una gomita que calzaba justo para que no perdiera el líquido y anduviera, así que con eso zafamos y pudimos seguir viaje. Y así que ahí encaramos para el norte, para poder cruzar Argentina. También por temas de salud, yo tuve un problema ahí que me encontré un quiste bastante grande y un poco me preocupé porque no sabía si era grave o no y quería Sí, claro. hacérmelo chequear en Argentina porque no tenía, ¿cómo se llama? Viste, en Argentina nada, me resulta mucho más fácil ver todo, Claro. ir al hospital, todo. Pero bueno, al final activé la Asiscar, que me había olvidado que tenía, así que la activé y fui, me atendí todo en Chile, porque viendo que no podía cruzar Argentina, no dejaban cruzar por el sur, no nos abrían ningún paso. Y nos iba a llevar mucho tiempo, con el embrague roto encima, nos iba a llevar un montón de tiempo cruzar en Cristo Redentor, así que bueno, en Coyhaique pudimos hacerme todos los chequeos y descartar que fuera nada serio, así que bueno, con eso seguimos más tranquilos, pero seguimos encarando viaje, teníamos que hacer algo re importante, teníamos que volver a Argentina también por eso, un tema personal, teníamos que enviar un correo apenas cruzáramos Argentina, porque claro, no andaban los correos por la pandemia, así que también era otra de las razones por las que fuimos encarando la vuelta para Argentina. Bueno, ahora seguimos. Bueno, cuestión que teníamos esos 2000 kilómetros por delante, estando a no sé, nada, 2 kilómetros, 2 kilómetros de hasta la... la frontera en un momento al borde, ahí Sí, en casi Chile, a chico. 1 kilómetro de la Sí. frontera, ahí. Sí, por suerte todo bien. Sí, por suerte Sí. todo bien. Pero bueno, tuvimos que encarar de vuelta todo el camino, carretera austral, que no está en las mejores condiciones, pero va a estar No. porque vimos que Están reparando un montón, Les recomendamos metiendo a asfalto. todos, pero Sí, muy lindo. 100% que el día que puedan en su vida vayan a conocer la carretera austral. Sí, Háganla sí, de sí. punta a punta, es un sueño de lugar. Realmente lindo, ¿eh? Ujú. Así que bueno, eso. Paréntesis. Paréntesis aparte. Bueno, encaramos hacia el norte, rumbo acá al paso de Mendoza, al Cristo Redentor. Y bueno, en el medio fuimos conociendo gente espectacular que nos fue dando una mano en todos lados, hasta que, bueno, finalmente llegamos a cruzar. No fuimos a la máxima velocidad tampoco Nah. posible. En realidad de la ruta principal íbamos medio paseando, nos desviamos hacia la costa de repente, paseamos un poco. Ah, y pasó los saludos, eso fue lo más grave de todo, en verdad. Ah, sí, eso es otra cosa que... En la carretera austral, claro, pleno otoño, nos empezaron a agarrar todas las lluvias
llovía prácticamente todos los días y todos caminos de montaña, ahí de hecho un cruce de la cordillera tuvimos que hacer a esa altura. Cuando terminamos de cruzar la cordillera, o sea, el paso más alto, ¿no? Ahí, una tormenta grande, empezaron a ver, no sé qué fue tormenta grande, mucha lluvia acumulada. Mucha lluvia acumulada, porque en la zona esa de Chile llueve un montón, Sí. y bueno, Y no empezaron a fue, haber desprendimientos, pero empezaron a desprenderse distinto. cosas adelante nuestro, piedras que caían en la ruta, nosotros íbamos súper lento porque teníamos que Se llegar cortó toda la a ruta. un lugar Tuvieron seguro. que pasar máquinas Sí. a despejar todo. Sí, no queríamos Quedó seguir, todo pero varado teníamos un que par de seguir días, porque si nos quedábamos donde estábamos era más peligroso. Entonces de Sí. a poquito íbamos siguiendo, chequeando mucho, viendo, viste, las piedras que iban cayendo del costado, hasta que en un punto sí, ya no se pudo pasar más. Eran las cascadas que cortaban la ruta a la mitad, desprendimientos enormes por todos lados y nos quedamos, de hecho, atrapados un día, atrás, entre 12 desprendimientos nos quedamos. Uno no, mentira, para atrás se podía pasar. Pues se tienen que ir ahí. Bueno, algunos que se tienen que ir, Ah. saludos, ya Gracias por ya lo estar. verán en los Sí, videos. lo vamos a dejar colgado Sí, para sí, que lo puedan ver ahí en YouTube. sí. Bueno, no podíamos volver para atrás porque teníamos que volver a cruzar la cordillera para llegar a algún lugar seguro. Y no nos alcanzaba el gasoil tampoco, así que nos quedamos en una dársena ahí al lado del mar, Sí. que era un fiordo que había ahí. Esperamos a que vengan las máquinas al día siguiente a despejar. Y bueno, y ahí seguimos camino, pero creo que habremos pasado 50 desprendimientos por lo menos, ¿no? Y los Por lo estaban menos. despejando en los 2 días siguientes. Sí, en algunos lugares había habido aludes que se Gente, llevaron sí. gente. No, fue Aludes tremendo. tremendo, gente que se Sí. desapareció, un bajón, la verdad, pero bueno. Pero bueno, seguimos Sí. adelante. Estamos, Sí, sí, hasta... no nos pasó nada. No, zafamos. después no nos pasó nada más. Bueno, gente hostil, como en todos lados, pero por Sí. eso ¿Alguna paranoia que de la cuarentena. temporal? Sí, nos mandaron un temporal enfrente, porque no nos dejaban, paramos en un costado de una ruta para dormir una noche y los vecinos se ve que se quejaban, no había ni vecinos, pero bueno, no sé, el que nos vio pasar en algún lugar se quejó con la policía y nos vino a sacar y nos dijeron que vayamos a la costa y en la costa había un temporal de 120 kilómetros por hora, 130, no me acuerdo. Viento, Sí. no dormimos en toda la noche, fue horrible. Pensamos que se iban a volar los paneles, las bicis, pero bueno, cosas que pasan. También hemos conocido gente increíble, increíble en Chile y en todos En lados. los pueblos más que nada es Nos han donde, ayudado un montón donde la también. gente está más cerrado, más Sí. temerosa de que, no sé, que viniéramos con el coronavirus, aunque por donde estábamos, ya le decimos, había, no sé, como mucho llegó a haber 9 casos, una cosa Sí, así, no por lo había. menos en esa región, Sí, no había, en la región sur. No, 7. Bueno, no 7, importa. bueno, por ahí, muy pocos. Sí. Bueno, después de ahí, después de la odisea de Chile, bueno, se nos volvió a romper la camioneta antes de cruzar, para variar, Antes de cruzar la cordillera acá en Mendoza. Justo. ¿cómo se llama? Los Andes, en una ciudad. Bueno, se nos rompió la camioneta, se tapó un filtro, nada, cayó alguien y nos ayudó, Sí, como leyendo siempre. Mucha gente, la verdad que nos ayudó un montón de gente en todos Sí. lados, eso está buenísimo. Sí, la verdad que sí, fue es- lindo. Hay que ver los mensajes. Es una de las cosas que más, no sé, Bueno, y contemos. rescato de viajar, no sé, un montón de gente. Bueno, Ah, sí, increíble, sí, conocimos Sí. un montón de gente muy buena onda, nos ayudaron muchísimo. bueno, entonces, Mandé saludos a Yambi. Yambi, qué grande está Yambi. Qué buena onda. Después vino el cruce. Y bueno, el cruce era. salió perfecto. El cruce salió perfecto. Yo en realidad le tenía un poco no decir que estaba 100% confiado con la camioneta, porque es un cruce alto. Pero la verdad que 10 puntos. No hubo ningún problema. Cruzamos sin ningún problema, pasamos por la aduana todo bien. El tema es que no estamos tan al tanto de toda la normativa que había en Mendoza, puntualmente, con respecto a, a todo los protocolos de la pandemia. Entonces nosotros sabíamos, obviamente estamos entrando de Chile, íbamos a hacer cuarentena, reservamos un lugar donde hacer la cuarentena, en Sí, la de 15 Uspallata. días obligatoria. Claro, la de cuarentena 14, obligatoria de 14 días en Uspallata, reservamos el lugar. Entonces, obviamente, todas las declaraciones que hicimos era que íbamos a pasar la cuarentena ahí y bueno, y después ver para dónde movernos, porque el tema es que tampoco tenemos una casa fija. Claro, pero sabíamos dónde ir? que Mendoza estaba más o menos liberado, por eso elegimos Claro. también Mendoza, ¿eso no lo contaste? No, No, eso no lo conté. Me distraje leyendo los mensajes. Sí, sí, sí. Habíamos buscado un poco qué provincias estaban más liberadas y bueno, una opción era quedarnos en Mendoza porque cruzábamos por Mendoza y a la vez, bueno, conocemos gente, acá tenemos amigos y sabíamos que estaba bastante liberada, viste que ya los bares estaban abiertos, que el turismo estaba liberado, que se podía viajar, no libremente, nosotros pensábamos que estaba más libre, la verdad que no libremente en motorhome como para nosotros, pero sí reservando hoteles y Claro. cabañas podías moverte por la provincia. Así que eso estuvo bueno. Pero bueno,
nos pasó que llegamos, contalo vos, que llegamos y no nos dejaron que... Claro, no nos querían nosotros dejar teníamos quedar. nuestra reserva, todo bien en Uspallata, por lo menos pensamos nosotros vamos a cumplir todo el protocolo, que hasta ese momento no estábamos tan al tanto como era, o sea, ni bien llegamos a Uspallata, no, mentira, ni siquiera Uspallata, cuando cruzamos ¿cómo se llama? La aduana, armaron un convoy de autos de que estaban cruzando, que éramos 3. Uy, las piedras esas, mirá, acaba de caerse ahí. No, sí, No estaríamos en el mejor lugar. Acaban de caer ahí adelante unas Esto es en vivo, acaban de caer unas piedras gigantes. Y encima estamos... No, por ahí no. Vamos a correr. Vamos a correr. Un lugar un poquito más seguro. Acaban de caer unas piedras, pero si nos caen nos destruye. Sí. Mirá lo que... Esta piedra... Esta fábrica... Bueno, listo. Sí, bueno, vámonos más para allá mejor. Se ve que este horario. Ay, Mirá que hicimos como 4 kilómetros para arriba caminando y no hubo ningún desprendimiento de nada. nos vamos Así para que la por el caminata. horario, por ahí empiezan a moverse ahora los cambios de temperatura, Sí. frío, calor, eso hace que se muevan las piedras y empiezan a caer. Hizo bastante Sin calor hoy. editar, contenidos sin editar. Hizo bastante calor hoy y ahora está empezando a hacer bastante frío, entonces Sí. por eso estamos siempre preparados para nuestra petaquita. Bueno, ¿qué estamos contando? Al tema nada. del convoy. Bueno, armaron ese convoy con varios autos escoltados por la policía, el encapsulado que se llama, por gendarmería. Y con eso nos llevaron hasta Uspallata. En Uspallata, en vez de dejarnos ir hacia donde queríamos, En la el cabaña, protocolo decía que todo el que Claro. entraba al país por Mendoza tiene que ir directamente a Mendoza. eso en algunas provincias es así, en otras no. En otras te vas a tu casa o lugares alquilados. Puede ser en muchas El tema provincias es que- vos podías alquilar una cabaña y irte ahí a hacer la cuarentena. El tema es el paso fronterizo por Mendoza. Claro. Entonces, todo el que entra a Mendoza, por ese paso, No, podíamos ir terrestre. hasta Buenos Aires, pero Claro, sí, pero primero te mandan a Mendoza y después de ahí te derivan. no, podríamos habernos ido a Buenos Aires. ¿Directo? Queríamos Bueno, ir a claro, el Buenos tema Aires que al día siguiente. El tema es que nosotros teníamos ¿cómo se llama? La cuarentena programada en Mendoza. Claro, por eso no nos podíamos mandaron. volver a Buenos Aires porque no teníamos donde quedarnos Claro. en Buenos Aires. Somos de Buenos Aires, pero no vivimos en Buenos Aires hace bastante. Y tenemos un departamento, pero que alquilamos y de hecho es nuestro ingreso, es uno de nuestros ingresos para vivir viajando, ¿no? Es el alquiler del departamento, así que Sí, claro. estábamos complicados. Bueno, Así que bueno, estábamos buscando algún otro lugar para que tampoco queríamos ver el peor lugar de Argentina, creo, ¿no? Donde más restringido está todo, donde más casos de coronavirus hay, donde, bueno, por un montón de razones no queremos volver a Buenos Aires. claro. Así que Bueno, ahí se nos complicó porque no nos quisieron dejar, ¿cómo se llama esto? No nos querían dejar quedarnos en Mendoza porque no somos residentes mendocinos. Entonces, Sí. hablando un poquito y averiguando, con unos amigos hablamos con varios amigos, de hecho, en toda esta situación, se viene el porque viento. muchos ya habían entrado a otros países y habían ido a otros lugares que no eran su ciudad de origen y habían estado bien. Bueno, esto así no sé que- si va a escuchar acá. ¿Se escucha bien ahí? Bueno. La cosa es que hablando con un amigo de Mendoza, que Eugenio nos salvó las papas mal, nos prestó un departamento penitente donde pudimos hacer un comodato para pasar a ser residentes y bueno, y fue lo que hicimos, que fue hacer la cuarentena en un hotel de 15 días que nos mandaron ellos ahí en Mendoza, que por suerte tuvimos la suerte que nos tocó un hotel, pero de plazo, no lo esperábamos para nada. Nada. Pero bueno, la camioneta no entraba en otro estacionamiento de ningún Gracias otro a hotel. Sánchez Móvil que no Sí. entraba. No entraba, entonces nos tuvimos que mandar al único que entraba, que eran las afueras, así que pasamos una linda cuarentena. Pero la cosa es que desde ahí nos fuimos a penitentes, acá de este lugar que nos prestaron. Ah, acá abajo el viento. Así que gracias Juli por darnos dado esta gran mano enorme. La verdad que si no fuera por vos no estaríamos en una situación felices de la vida disfrutando hoy de no sé si es con el pero bueno, así que nada,
también, seguía bastante restringido todo. Y también era medio lío movernos, nos pedían papeles para todos lados. Y a la vez estábamos súper cómodos ahí, así que no nos apuramos mucho en movernos. Pero bueno, después hicimos una reserva acá en Los Molles, de unas cabañas de un amigo. Así que nos quedamos ahí, ¿qué? 8, 10 días. No, sí, una semana en las cabañas. Y ahí empezamos a movernos de vuelta. Estamos, en verdad, ahora ya en 2 o 3 días nos volvemos para Mendoza y Penitentes. Así que por eso estamos acá. O sea, por eso nos estamos moviendo. La gente nos pregunta mucho cómo hacen para seguir viajando. La realidad es que estuvimos mucho tiempo en Penitentes, donde la zona está reliberada. O sea, más allá de que no se puede llegar hasta Penitentes, para nadie que tenga residencia o sí, residencia básicamente, claro, o algún permiso especial. Pero dentro de Penitentes uno se puede, o sea, dentro de la zona para arriba, ¿no? ¡Ay! Uy, no, mejor acá no. Quedamos mal. Mira, espera, a ver cómo muestro. Ay, ¿cómo por ahí, por acá. Nos metimos mal en el barro. ¿Se ve ahí? Vení por acá, ¿verdad? Bueno. ¿Habrá señal, che? Sí. Yo no sé si la gente nos sigue escuchando, esto es un monólogo. Quería contestar un par de preguntas que nos hicieron ahí. Pero bueno, también queríamos terminar con esto. Porque nos han estado preguntando mucho dónde empezamos la cuarentena, dónde estábamos, cómo hacíamos para seguir viajando. Bueno, la realidad es que toda la zona de Penitentes para arriba se puede mover libremente. Siempre obviamente teniendo todos los recaudos tomando todos los recaudos, ¿no? De aislamiento y todo, y el barbijo. Ahí está, mirá. Sí. Y después nada, con reservas uno se puede mover por la provincia, no por todos lados, hay lugares que están restringidos, sí, pero bueno. A ver, que paremos a ver los mensajes. Era la Laucha Steam, ahí me acordé. Sí, la Laucha Steam totalmente. Pará que eso quedó re viejo. Sí, nos vamos, sí, Ezequiel se va a recibir de mecánico, más que yo, bueno, yo mucho no entiendo, pero sí, la verdad que nos vamos a recibir de mecánico porque aprendimos mucho con esta camioneta. Y después, antes de salir, eso nos querían preguntar. Bueno, estos son viejos esos mensajes, pero no importa. Sí que se tiene que ir Diego, pero no importa, después lo puede ver. Gracias por estar. Sergio se queda, muy bien poniendo el mate. Vamos recién viendo esos mensajes, Desde el domingo hasta el martes sin salir, porque hay restricciones. No, dicen que Mendoza está complicado acá con el COVID, sobre todo la ciudad de Mendoza. Dicen que está bastante complicado, pero bueno, nosotros ni pasamos por Mendoza, así que tampoco nos estamos en lugares así. Nosotros realmente buscamos estar en lugares como este, donde no hay gente, donde nadie nos molesta, donde nadie nos dice nada, donde no la aislación, ¿cómo se llama? Social es como es inevitable. Sí. Y nada, si tenemos que ir al supermercado y cosas así, nos cuidamos un montón con el barbijo, con el alcohol en gel. Vení, que no se te acá la única restricción que hay es la del DNI. DNI que sí o sí, un día por medio puede salir acá con el DNI. Pero después sí se puede hacer. Está bastante liberado, por suerte. Uy, se escucha medio mal. Sí, pero eso hay que ver de cuándo hace ese mensaje. Claro. Yo creo que lo mandaron. Eso queremos averiguarlo de los campings. Ahí leí algo de los campings, que es lo que más nos interesa. Queremos averiguarlo de los campings. Sí. Está bien. Era por haber sido el viento de ahí de... El tema es que el viento viene por racha, así que a veces se va a escuchar, a veces no. Vamos a intentar si lo hacemos bien en no volver a Buenos Aires, lo sabemos. Hacemos tapita del viento, mira, estamos así para sí, en San Martín sabíamos, tenemos varios amigos ahí, de hecho. Sí. De hecho estuvimos pensando en ir ahí incluso, pero se nos complicaba llegar hasta allá, entrando por Mendoza. Pensá que nosotros estuvimos muy cerca de ahí, de San Martín, y no dejaban cruzar por ahí. Vamos a tener una parte más corta. Hacen reír con los mensajes. Acá se levanta el viento. Bueno, esperen un momentito que nos cortan la racha. Bueno, ¿y qué le preguntaban ahí? ¿Qué hacíamos antes de salir a viajar? Yo soy arquitecta, en verdad, pero hace bastante ya no trabajaba arquitecta. Yo estudié sistemas, así que también hace bastante. Pero tampoco trabajabas hace bastante. Yo alquilaba, administraba departamentos para alquiler temporario, que es lo que sigo haciendo en verdad, sigue siendo mi ingreso. Qué bueno. Entonces, pero la diferencia es que antes los alquilaba por ahí estando yo, lo alquilaba más corto tiempo, porque lo manejaba así de un día para el otro. Y cuando me fui, los primeros viajes largos, lo que hacía era alquilarlo por varios meses, entonces me iba todos esos meses y después volvía cuando se terminaba el alquiler. Y ahora lo que hice fue dejar a una amiga mía que es una genia total. Sí, te quiero mucho. Sé que no estás ahí, pero sos una genia. Estoy feliz y le dejé a ella el departamento para que me lo maneje.
Así que estoy re feliz porque me maneja súper bien y bueno, no tengo que preocuparme. Obviamente le pago la comisión, pero nada, ¿viste? No puedo estar acá libre y feliz de la vida. ¿Que te tenga? Sí. Y ahora contá vos qué hacías. Bueno, yo más que nada lo que estuve haciendo en todo este tiempo, que sí estuve digamos, trabajando en una planta familiar. En ese tiempo estuve ahorrando también para poder hacer algunas inversiones que ahora un poco no se encuentran, en criptomonedas, en una página que se llama Fluenza también, en algunas ¿Qué te parece? sí, es de préstamos, y se van moviendo distintas inversiones. Distintas inversiones y bueno, también me metí en muchas que no funcionaron, otras sí, qué sé yo. Pero en suma todo aporta porque la realidad es que el viaje también, el gasto, el costo que tenemos no es muy alto. Es más bien, tengo unas patinadas ahí en la nieve. Sí. El costo de viaje nuestro es bastante bajo, de hecho, por suerte. Por suerte no, así lo planeamos, ¿no? Para poder movernos. Sí, se puede vivir muy barato. Los que tienen dudas si se puede o no vivir en una camioneta, es muy barata la vida en la camioneta. De verdad, nosotros recortamos todos nuestros gastos a prácticamente cero y lo único gasto fijo que tenemos es el seguro de la camioneta. Bueno, el gasoil, pero como ahora estos meses que nos seguimos moviendo muy poco, la verdad que muy poco gasto de eso. Sí, en realidad no es, el gasoil es variable, fijo, no claro, es fijo. No es fijo, por eso. O sea, si tenemos... La comida, pero la comida también es variable, depende. Si tenemos para el gasoil nos movemos, claro, si no tenemos, lo mismo nos la quedamos. comida. Sí. Ay, qué barro, sí, mal, nos estamos cada vez peor. El camino se fue derritiendo toda la nieve y bueno, sí, nos embarramos todos. Este es el camino acá. Ya se ven las leñas a lo lejos. A ver, ¿se ve? Las casitas, aquellas construcciones que están allá, esas son las leñas propiamente dichas. Bueno, así que, pero me filmo sola. Te filmo. No, pues pensé que querías decir algo. Bueno, no, eso. Vos estabas contando qué trabajabas. Entonces, bueno, sí, de esas. ¿Trabajaste en sistemas? Trabajé en sistemas, en una planta de productos veterinarios, un emprendimiento familiar. Hice varios sistemas ahí. Qué bueno que puedes viajar y tener ingresos por ese lado. Bueno, en realidad, el tema de... Acá por vos, porque estos dependientes no estaban hoy a la mañana, cuando pasamos. No, metámosle. ¿Viste? Es lo que yo te decía. Claro, que se cayeron acá. Es lo que te dije. Y se ven todas estas piedras se cayeron hoy. Bueno, no todas, pero esas de ahí sí, esas no estaban. Bueno, vamos a meterle pata. Encima ¿cómo se llama? La nieve está mucho más blanda, ¿viste? Por ahora. Bueno, ¿qué es lo que iba a comentar? Sí, que nos decían que qué suerte que podemos viajar y tener ingresos, por otro lado. Y un poco casi que desde que nos conocimos con Chino, nosotros nos conocimos, estamos juntos hace 5 años ya. Desde ese momento empezamos a pensar cómo generar ingresos que no dependieran, o sea, que nos permitieran viajar, para tener ingresos relativamente no vinculados base, a meterle tiempo, o sea, claro, ingresos pasivos. No tener la obligación de tener que trabajar en el viaje. Que ojo, claro. Si tenemos que trabajar en algún día, o sea, lo vamos a hacer sin problema viajando en la camioneta. Tenemos millones de ideas de qué cosas hacer y qué puede ayudarnos para sustentar mejor el viaje. Claro. Pero por ahora, como tenemos un costo de vida tan bajo, no necesitamos. Así que es una felicidad. Porque la verdad que los ingresos que tenemos no son grandes ingresos, pero bueno, todo suma y son varios distintos, entonces si falla uno, bueno, sirve el otro y así. Sí. Y una de las cosas que vamos a hacer el día que estemos trabajando en la camioneta, siempre lo decimos porque es una muy buena idea, háganlo todos los que quieren. Naranja. Sí, vendan el jugo de naranja exprimido. Es re fácil. Conocimos tanta gente que hace cero inversión, todo. Cero producción, nada, y a la gente le encanta jugo de naranja exprimido, así que siempre se vende caro. Yo no lo vendería tan caro porque me parece ridículo que lo vendan tan caro, pero bueno, lo vendería barato para poder vender más. Pero es algo muy fácil, no tenés que pedir ninguna habilitación de nada y en cualquier lugar que vas, exprimís unas naranjas y le vendés jugo de naranja a la gente recién exprimido. Así que es una idea que les tiro para los que quieran viajar. Qué bueno lo del jugo ese. Sí, ahí nosotros conocimos gente
que hace las cosas más variadas y van adelante, y la verdad que, Sí, hay qué sé millones, yo, millones de maneras de no sé, vender pochoclo, proyectar películas, bueno, obviamente hacer todo lo que es pan, artesanías, hacer comida, licores, chocolate caliente, de todo. Hay tantas cosas para hacer, vender artesanía, sí, vender cosas, comprar cosas y revenderlas. O sea, vos compras cosas por mayor, a un buen precio, y después te las revendés. También. Lo mejor es que sean cosas que ocupen poco lugar y que pesen poco, porque después te las mandan por correo en cajas a los lugares que estés y vos seguís ahí vendiendo. Claro. Eso es una idea súper fácil. Cualquier cosa, cualquier persona que conozcas que haga algo, que venda en la ciudad que sea, te lo puede mandar por correo y vos lo revendés con un plus. Eso lo hemos visto también. Cero producción ahí. Sí, después otros venden su propio merchandising, hacen cosas, qué sé yo, también. Sí, eso también puede ser. Llaveros, stickers. Y además... Algún día vamos a hacer un video de YouTube con todas las miles de ideas que no hemos tenido tanto nosotros, pero que nos han contado a la gente o que hemos averiguado, y hay millones de maneras de sustentar un viaje, así que se re puede hacer. Y son todas ideas muy buenas para mí. Sí. Ay, ¿qué decías? Bueno, estaba leyendo. ¿Estabas leyendo ahí justo? Sí. Estamos por llegar a la camioneta. Sí. No, esto no sé. Toma un poco para atrás el lance. Bueno. ¿Sí? Porque está medio quemado. Sí. Un poco para abajo. Para abajo para abajo, sí. Así. A ver, agarralo. Eso. Ahí está. Quería mostrar ahí atrás. Bueno, está medio quemado. Ahí está. Están re lindas las montañas. Se está yendo la nieve, pero bueno. Bueno. Todavía estamos disfrutando. A ver los mensajes. Se tiene que venir el podcast en Spotify. Hace un día que los conozco. Ah, qué buena. Y después el libro. Y el libro por ahí lo podemos sacar después de la... ¿Cómo se llama? Del blog que tenemos. Tenemos un blog, sí. El chestin.com.ar. Sí. Pero nos gustaría tener un poco más actualizado lo que está. Tenemos esas publicaciones, también publicamos en Polar Steps, no sé si lo conocen, es una aplicación que podés hacer por ubicación, haciendo distintos... No sé cómo viene la batería. A ver, es que no sé cómo lo podría llegar a ver. Poca no, pero... Y la señal estamos bien, ¿no? Sí. Señal seguimos 4G y batería tenemos 37%, bueno. Así que estamos como queremos. Quiero que sepan que esto lo podemos usar gracias a ustedes, que nos bancan en YouTube y que ven nuestros videos, y que gracias a eso ganamos $3 por mes. Podemos invertirlos en datos para hacer un vivo. Así que todo esto es gracias a ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé. Sí, porque acá en toda esta zona es imposible conseguir internet. Olvídate. Hay muy poco internet. O sea, wifi casi imposible, los pollos hay un solo lugar. Bueno, las cabañas donde nos quedamos, el único lugar que vimos con wifi. Sí. Y después es señal de datos si conseguís, y gracias. Acá conseguimos porque hay una antena acá en las líneas, si no, en esta zona de la cordillera. Sí, hay que arrimarse hasta acá con el... No sé dónde vamos a dormir hoy. Eso es una gran interrogante que... Bueno, no lo podemos... Por ahí no se puede. Por ahí no se puede, así que... No vamos a decir. No vamos Mañana a decir. lo contamos, cuando ya pasó. Nosotros contamos las cosas que no son tan legales, por decirlo de una manera, tan permitidas, las contamos siempre un par de días después legal para nosotros. que no... Todo dentro de la ley. Para que si nos llega la ley, que llegue cuando ya no estamos. No hacemos nada mal. Realmente no hacemos nada mal. Pero bueno. Somos buenos. Sí. En el fondo somos buenos. A veces preferimos pedir perdón que pedir permiso. Así que bueno, ¿no? Ahí está. Se había desconectado. Se desconectó, se acaba de desconectar y se volvió a conectar. Bueno, ¿están ahí? Contábamos que es licor de dulce de leche con almendras. En mejores épocas hubiese sido un Baileys o una Marula, pero claramente no es opción. Brindamos por YouTube, salud por este primer vivo que no tenemos ni idea. Vivo, que sí, salió bueno. Hicimos, salió bueno, sí. Hicimos, salió bueno, sí. No sabemos. Bueno, gracias. Se me quedan todos los bastones. Está riquísimo. Sí, pero no queda nada. Qué buena onda, leche. 40 minutos, ¿no es mucho? Bueno. Estamos todo el rato más. Me parece que es mucho. Bueno, me parece que deberíamos ir cortando. Esto ya se nos fue de las manos. Sí, espera, veamos si hay más preguntas por ahí. Bueno, a ver. Sí, espera, veamos si hay más preguntas por ahí. Bueno, a ver. A ver qué. Ahí va. Pues está que se desconecte y que no sabemos si acercarnos más o no. Está que se conecte y que se desconecta. Gracias.
Gracias a Gracias. todos, che, por estar, por comentarnos, A ver, por vení, vernos, por acompañarnos. Nos Estamos casi emociona. llegando ahí al... Qué buena Ahí está el onda, Chessmóvil. ahí está el Chessmóvil. Qué buena onda todos, gracias. Sí, che. buena onda. Gracias. Ley seca, ya no, ¿qué va a ser ley seca? Que a ver, le hice. Salí de camino a vivir la aventura, hacen bien, chicos. Qué buena onda, gracias por todos los mensajes. Qué buena onda. Me hacen reír sus mensajes. Qué bueno, gracias. Gracias por todo, qué lindo lo que nos dicen. Qué bueno de todos los videos. Uy, espera, apreté ya- algo mal. Ay, Hiciste una Bacana. cagada. Bueno, perdón por mi cara de nada mirando los mensajitos, pero estoy medio Claro. encandilada y no veo bien y los perdí. Encima apreté cualquier cosa. Bueno. Bueno, gracias Bueno. a todos por acompañarnos, che, qué Bueno. buena onda. Para que lo estamos retornando. Mientras vos lees los A veces me mensajitos. voy a buscar. estamos- Pero vos, si no anda hablando vos mientras yo leo. Ay, ¿Qué te dio? me arden los ojos. Me parece que me entró protector solar en los ojos y me está llorando los ojos. Que está en electricidad. Ah, se va a buscar el furgón. Buenísimo, suerte. Sí, tal cual, esto que dice Pablo. Que dice que sí, que a ver, es verdad, es así, uno puede planificar en su vida, puede laburar. A ver, nosotros tenemos casi 39 años los dos. Casi 40. Bueno, no, vos acabas de cumplir 39. ¿Cómo casi? Yo 39 y 39. medio. A ver. Uy, mira, viene uno. Ah, los mira. que estaban allá abajo. Ah, los que estaban haciendo snowboard. No es que... Van a salir. Claro, fue una Que no aparezcan planificación porque de- no se puede. Eso sí que no se puede. me O parece. sea, realmente nosotros laburamos un montón de años para llegar hoy a esto. Fue una... Chao. Rebajada. Sí, Fueron por ahí, a ver están las huellas, mirá. Bueno, mañana lo vamos a hacer. sí. A ver, ¿qué les iba a contar? Sí, que a ver, nosotros fue una planificación de un montón de años llegar hoy a tener la vida que tenemos. Y la realidad es que se puede bien, simplemente hay que organizarse, hay que, bueno, trabajamos toda la vida, ahorramos. Por suerte tuvimos buenos trabajos, o sea, conseguimos a lo Claro. largo de nuestras vidas buenos trabajos que nos permitieron ahorrar y viajar bastante. Y bueno, y hoy por hoy tenemos la vida que tenemos, ¿no? A ver, no es una camioneta re barata, nos salió barata, o sea, no te digo que todo el mundo la pueda comprar, pero es una camioneta muy barata, la armamos nosotros a pulmón, que también Claro. eso hizo que se ¿Qué economizara sí, sí, mucho. Vamos a cortar. Por ahí sí. Y bueno, nada, con mucha planificación, ahorro y un montón que algún día vamos a hacer un video sobre esto, contándoles cómo fue la planificación de cómo llegamos a tener la libertad económica que tenemos, ¿no? De poder viajar, de poder viajar y no tener que trabajar todos los días. Pero bueno. Spoiler alert. El primer paso es bajar los gastos al mango. Claro, olvídate, bueno, yo hasta la obra social le baja todo, o sea, no tengo obra social. Pero bueno, acá Claro. en Argentina que hay Sí. hospital, no me hago Si ningún los problema. gastos son los gastos fundamentales, son gasoil, Sí. comida y ¿Y bueno, qué? ¿Y la cuenta de celular? Nada, la cuenta de 500 celular. mangos que Sí, pago que de eso celular es verdad. mensual, no es mucho más. porque los datos a veces no nos enganchamos. Nada, y todo tuvo, viste, su planificación y su, ¿cómo se llama? Y fue un proyecto armado, llevó varios años, nos llevó como a nosotros juntos, esto de poder salir, nos habrá llevado 3 años y medio de planificación y de bueno, organización de nuestras vidas y bueno, cerrar nuestras vidas, ¿no? Claro, Que teníamos. para que aparezca. Después, bueno, yo hace muchos más años que vengo ya planificando poder viajar, poder viajar sin tener que tener un trabajo fijo y estable y común, ¿no? Todos los días. Pero bueno, eso uno cuando sale, cuando se da cuenta que se puede laburar. Nada, yo laburé varios años de arquitecta, después me fui a viajar a Nueva Zelanda y nada, trabajaba en la cocina, cocinando. Entonces, y ahí uno se va dando cuenta que hay tantas cosas que puede hacer y así tuve un montón de trabajos distintos y todo se puede mientras uno quiera. Así que Sí. aquí iba con una, No sé iba qué con una ibas. conclusión y me distraje. Arrancaste con que teníamos Me distrajiste 39 con el años y viento. después seguiste. Bueno, nada, que se puede. Obviamente si tenés hijos es distinto, es más complicado. Hay situaciones que entendemos perfectamente que no facilitan Sí, el no. salir a tener esta vida. Hay gente que sabemos que se le complican un montón de aspectos. Y los que tienen familia también se complica, pero ahí también conocemos una cantidad de familias que andan viajando con hijos. Hay mucha gente que también sí, sí se los viaja con arregla. hijo y se la arregla. O Así hace, ¿cómo se llama? Educación a Sí, distancia o homeschooling y le nada. busca la vuelta. Se puede. A lo que vamos Además, es que se me puede. parece Se más puede tener complicado, esta pero vida. se Esta vida puede. que tenemos realmente se puede. No es algo. No es algo No es inalcanzable. nada, no es inalcanzable, no es nada fantástico. Y bueno, aparte Sí. está todo esto de que a nosotros nos encanta hacer un montón de actividades al aire libre, de montaña, deportes y
Bueno, eso también fueron cosas que con los años fuimos logrando. Vamos a ver, vamos Con yendo la a ver si no se experiencia, corta. fuimos metiéndonos a aprender cada deporte que nos gustaba y de a poquito ahorrando y comprándonos los equipos. Claro. Sabemos que los equipos son caros también, pero bueno, con ahorro se puede, con trabajo todo se puede, esa es la realidad. Bueno, hay cosas que más, cosas que menos, pero hoy veíamos unos que iban con moto de nieve y decíamos, sí, me encantaría tener una moto de nieve. No te Claro, voy a decir más que vale. no, pero bueno, Pero- tan lejos no vamos a llegar. Pero bueno, Pero nosotros, bueno, sí, lo que, Con lo lo que básico, sí. muchas Así cosas que- tenemos lo básico y llegamos bastante lejos con eso, así que está Bueno. perfecto. ¿Querés decir algo más? No nos quiero torrar más. Yo creo que no, ya nos Los vamos a dejar desarpamos. porque sí, lo hicimos muy Vamos largo. 46 minutos Sí. y es un montón. Así que, Para los que nos bancaron tantos minutos, sí, gracias. para los que nos bancaron tantos minutos, Para los gracias que por fueron llegar y- hasta el final de Los este que video. fueron y vinieron también, entendible. Totalmente. Así que Para los que pusieron la pava y se tomaron unos mates, bien ahí, una muy buena. vamos a hacer lo mismo ahora. Ahora vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a llegar a casa. Así que bueno, esta los es nuestra dejamos, casa. un gusto enorme. Un gusto No sé, enorme. no tenemos ni idea que fue nuestro primer video, no tenemos ni idea si salió bien o no, si es Sí. así como va la cosa o no, pero bueno, ya nos dirán. Beso grande. Beso grande a Chao. todos y bueno, esas Un cosas gusto. que se dicen de YouTube, de suscríbanse, dejen Ah. like y todas esas cosas. Bueno, Sí. sí, buena Dale. onda si les gustó y si no, bueno, no importa. Está todo bien. Nos vemos. Todo es una práctica y un Sí, aprendizaje. todo es una así práctica. que Déjenos nos ahí sirve para que, sí, claro, para que no aprender. lo volvamos a hacer Claro. tan mal. Chao, saludos Chao, a todos hasta y gracias por estar ahí. No sé cómo No se sé corta. cómo se ¿no? corta, yo tampoco estaba viendo lo mismo. ¿Acá? No, ¿Cómo se acá, ve? acá. Me imagino que en la X, obvio. Bueno, ahora sí, chao, chao a todos.